Sin duda todos estaréis intranquilo, porque llevo sin escribiros tanto tiempo. Seguro que madre estará enojada y que Clara pensará que llevo aquí una vida totalmente disipada y me he olvidado por completo de la imagen de mi dulce ángel, por muy grabada que la lleve en mi corazón y en mis sentidos. Pero no es así. Día tras día y hora tras hora pienso en todos vosotros y la amable figura de mi linda Clarita pasa ante mí en dulces sueños y me sonríe con sus claros ojos con tanto encanto como solía hacerlo cuando yo llegaba a vuestra casa. Ay, cómo iba a escribiros sumidos en ese desesperado estado de ánimo que perturbaba hasta ahora todos mis pensamientos. Algo terrible ha entrado en mi vida, oscuros presentimientos de un destino amenazador y terrible se extienden sobre mí como negras sombras de nubes, que ningún amable rayo de sol es capaz de atravesar. Ahora tengo que contarte lo que me ha ocurrido. Debo hacerlo, lo sé, pero solo con pensarlo me sale de dentro una risa loca. Ay, mi queridísimo Lothar. ¿Cómo empezar a contarte, aunque solo sea en cierta medida, que lo que me ha ocurrido hace unos días podría destruir realmente mi vida de la manera más hostil? Si estuvieras aquí, podrías verlo tú mismo, pero ahora seguro que me tomarás por un visionario supersticioso. En pocas palabras, eso tan terrible que ha acontecido, cuya mortífera impresión me esfuerzo en vano por evitar, ha sido solo que hace unos días, el 30 de octubre a las 12 del mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi cuarto para ofrecerme sus mercancías. Yo no compré nada y le amenacé con echarlo escaleras abajo, tras lo cual, no obstante, decidió irse por sí mismo. Imaginarás que tan solo unas circunstancias muy particulares, profundamente arraigadas en mi vida, podrían dar significado a este incidente hasta el punto de que incluso la persona de ese infeliz chamarilero pueda influir tan nocivamente sobre mí. Así es, de hecho. Me concentraré con todas mis fuerzas para contarte, tranquila y pacientemente, todo lo que pueda de mis primeros años de juventud, con brillantes imágenes para que tu despierta inteligencia lo comprenda todo claro y nítidamente. Mientras me dispongo a comenzar, te oigo reír y a Clara decir: «Eso son niñerías. Reíos, os lo ruego. Reíos de mí de todo corazón, os lo ruego. Pero Dios de los cielos, los pelos se me ponen de punta y es como si se estuviera suplicando que os reirás de mí en medio de una loca desesperación, como Franz Moore a Daniel. Bueno, vayamos al grano». Excepto a la hora del almuerzo, mis hermanos y yo veíamos poco a mi padre durante el día. Debía de estar muy ocupado con su trabajo. Después de la cena, que siguiendo la vieja costumbre, se servía a las 7, todos, y mi madre con nosotros, íbamos al estudio de mi padre y nos sentábamos en torno a una mesa redonda. Mi padre fumaba tabaco y se tomaba una gran jarra de cerveza. A menudo nos contaba muchas historias fantásticas, con tanto entusiasmo que siempre se le apagaba la pipa y yo tenía que volver a encenderla sujetando ante él un papel prendido, cosa que me divertía sobremanera. Pero con frecuencia nos repartía unos volúmenes ilustrados, se sentaba en su sillón, mudo y con la mirada fija, exhalando grandes nubes de humo, de manera que todos acabábamos nadando en la niebla. En noches así mi madre estaba muy triste y en cuanto daban las 9 decía: «Vamos, niños, a la cama, que viene el hombre de la arena, ya lo oigo». Y en verdad yo siempre oía algo que subía la escalera a paso pesado y lento. En una ocasión, aquellos pasos y golpes sordos me resultaron especialmente horrendos y le pregunté a mi madre mientras nos sacaba del comedor: «Oye, mamá, ¿quién es ese malvado hombre de la arena que siempre nos aparta de papá? ¿Qué aspecto tiene?» «No hay ningún hombre de la arena, cariño», respondió mi madre. «Cuando digo que viene el hombre de la arena, solo quiero decir que tenéis sueño y que no podéis tener los ojos abiertos más tiempo, como si os hubieran echado arena en ellos». La respuesta de mi madre no me cerró, pues en mi mente infantil se abría paso con claridad la idea de que mi madre solo negaba la existencia del hombre de la arena para que no le tuviéramos miedo, porque yo siempre lo oía subir la escalera. Lleno de curiosidad por saber más de él y de su relación con nosotros, los niños, acabé preguntando a la anciana que cuidaba de mi hermana menor qué clase de hombre era ese hombre de la arena.
Ay, Nathaniel, respondió esta, es que aún no lo sabes. Es un hombre malvado que cuando los niños no quieren irse a la cama, viene y les echa puñados de arena en los ojos, hasta que estos se les salen de la cabeza, llenos de sangre, y entonces los echa en el saco y se los lleva a la media luna para dar de comer a sus crías. Estas tienen allí su nido y tienen los picos torcidos, como los de las lechuzas, y con ellos picotean los ojos de los niños malcriados. Entonces la imagen del terrible hombre de la arena se dibujó en mi interior, aún con mayor terror, de tal forma que por las noches, al oír sus golpes subiendo las escaleras, me echaba a temblar de miedo y terror. Mi madre no podía conseguir que dejara de gritar: ¡El hombre de la arena! ¡El hombre de la arena!, balbuceando entre lágrimas. Luego me iba corriendo a mi dormitorio y durante toda la noche me atormentaba la terrible imagen del hombre de la arena. Era ya lo bastante mayor para darme cuenta de que aquello del hombre de la arena y de su nido de crías en la media luna, tal como me lo había contado la niñera, no podía ser del todo cierto, y sin embargo el hombre de la arena siguió siendo para mí un fantasma terrible. Y el horror, mejor dicho, el terror, se apoderaba de mí no solo cuando le oía subir la escalera, sino también al oírle abrir con fuerzas la puerta del estudio de mi padre y entrar en él. De vez en cuando pasaban tiempo sin venir, pero luego venía muchas veces seguidas. Aquello duró muchos años y no fui capaz de acostumbrarme al desagradable fantasma. La imagen del repelente hombre de la arena no palideció en mi interior. Su trato con mi padre empezó a dar cada vez más que hacer a mi fantasía. Un temor imposible de superar me impedía preguntar a mi padre, pero incluso el deseo de sondear el misterio, de ver al fabuloso hombre de la arena, fue germinando en mí con el paso de los años. El hombre de la arena me había puesto en la senda de lo maravilloso, de la aventura que con tanta facilidad anida en el ánimo infantil. Nada me gustaba más que leer o escuchar repugnantes historias de duendes, brujas, enanos y demás. Pero por encima de todas, estaba siempre el hombre de la arena, al que yo dibujaba por doquier con las formas más repelentes en mesas, armarios y paredes, ya fuera con tiza o con carbón. Al cumplir 10 años mi madre me sacó de la habitación de los niños y me trasladó a un cuarto situado en el pasillo, no lejos del estudio de mi padre. Aún continuábamos retirándonos a toda velocidad, cuando al dar las 9 aquel desconocido se dejaba oír en la casa. Desde mi cuartito oía cómo entraba en el estudio de mi padre y poco después sentía como si se extendiera por la casa un delicado vapor de extraño aroma. Con la curiosidad aumentaba cada vez más el valor para trabar conocimiento fuera como fuera con él. A menudo, cuando mi madre acababa de pasar, me deslizaba a toda prisa desde mi cuartito al pasillo, pero no podía percibir nada, pues el hombre de la arena ya había entrado cuando yo lograba llegar al sitio desde el que podría divisarlo. Por fin, empujado por un impulso irrefrenable, decidí esconderme en el propio estudio de mi padre y esperarlo. Una noche, por el silencio de mi padre y la tristeza de mi madre, advertí que el hombre de la arena iba a venir. Así que puse como pretexto que estaba muy cansado, salí de la habitación antes de las 9 y me escondí muy pegado a la puerta, en un rincón. La puerta de la casa chirrió. Por el pasillo unos pasos lentos, trabajosos y atronadores se dirigieron hacia la escalera. Mi madre pasó a toda prisa por delante de mí con mis hermanos. Despacio, muy despacio, abrí la puerta del estudio de mi padre. Como de costumbre, estaba sentado, mudo y con la mirada fija. De espaldas a la puerta, no se percató de mí, y rápidamente me colé y me situé detrás de la cortina que cubría un armario abierto, situado justo al lado de la puerta, en el que mi padre colgaba su ropa. Los pasos estremecedores se acercaban más, cada vez más. Fuera se oían unas extrañas toses y crujidos y gruñidos. El corazón me palpitaba de miedo y emoción. Justo al lado de la puerta, un paso fuerte, un rudo golpe en la manilla, y la puerta se abrió con un chasquido. Dominándome en todo lo posible, miro con cuidado. El hombre de la arena está en medio de la sala, delante de mi padre. El vivo resplandor de las luces le da en el rostro. El hombre de la arena, el terrible hombre de la arena, es el viejo abogado Coppelius, que a veces come en nuestra mesa.
Sin embargo, la más horrorosa de las figuras no habría podido despertar en mí mayor espanto que ese Coppelius. Imagínate un hombre alto, de anchos hombros, con una cabeza gruesa y deforme, el rostro amarillento como la tierra, cejas grises espesas bajo las que centellean punzante un par de verdes ojos de gato, con una nariz grande y fuerte curvada por encima del labio superior. La boca torcida se contrae a menudo con una risa burlona. Luego se ven en las mejillas unas manchas de color rojo oscuro y un sonido extraño y sibilante sale por entre los dientes apretados. Coppelius aparecía siempre como una levita de color gris ceniza, de corte anticuado y chaleco y pantalones a juego, pero con medias negras y zapatos con pequeñas hebillas adornadas con una gema. La corta peluca apenas le llegaba hasta la coronilla. Los rizos pegados quedaban muy por encima de las orejas, grandes y rojas, y una redecilla ancha y cerrada se le despegaba de la nuca de manera que se veía la hebilla plateada que cerraba el plisado corbatín. Toda su figura era repugnante y repelente, pero a nosotros, niños, lo que más nos repugnaban eran sus puños, grandes, nudosos y velludos, de tal forma que ya no queríamos lo que tocaba con sus manos. Él se había dado cuenta y ahora constituía su mayor alegría tocar, con este o aquel pretexto, cualquier pedacito de pastel o de fruta dulce que la buena de nuestra madre nos había puesto en secreto en el plato. Y así, de puro asco y repugnancia y con los ojos llenos de lágrimas, no podíamos deleitarnos más con las golosinas destinadas a complacernos. Y lo mismo hacía cuando nuestros padres, los días de fiesta, nos echaban una copita de vino dulce. Entonces no tardaba en pasar el puño por encima, o incluso se llevaba la copa a sus azulados labios y se reía diabólicamente, mientras que nosotros solo podíamos expresar nuestro enfado sollozando en voz baja. Solía llamarnos siempre fierecillas. Si él estaba presente, nosotros no podíamos decir palabra y maldecíamos a aquel hombre feo y malvado, que nos fastidiaba con premeditación y alevosía, hasta la menor de nuestras alegrías. Nuestra madre parecía odiar al repugnante Coppelius tanto como nosotros, pues en cuanto se dejaba ver, su alegría, su carácter despreocupado y jovial, se transformaba en una seriedad triste y sombría. Mi padre se portaba con él como si fuera un ser superior, cuyas groserías había que tolerar, y al que había que mantener de buen humor a toda costa. No tenía más que hacer una leve indicación para que se prepararan sus platos preferidos y se les sirvieran vinos escogidos. Cuando en aquel momento vi a Coppelius, el horror y el espanto recorrieron mi alma, puesto que nadie sino él podía ser el hombre de la arena. Pero el hombre de la arena ya no era para mí aquel espantajo del cuento de la nodriza que llevaba ojos de niño al nido de la lechuza de la media luna para alimentarlos. No, ahora era un monstruo feo y fantasmagórico que allá donde entrara llevaba miseria, penurias, la perdición temporal o eterna. Yo estaba completamente fascinado por temor a ser descubierto, y como bien me imaginaba castigado con dureza, me quedé quieto, estirando la cabeza para poder escuchar a través de la cortina. Mi padre recibía a Coppelius con solemnidad. «¡Vamos, manos a la obra!», exclamó este con voz ronca y áspera, quitándose la levita. Mi padre, silencioso y sombrío, se quitó el batín y ambos se pusieron unos largos guardapolvos negros. No pude ver de dónde lo habían sacado. Mi padre abrió la puerta de un armario empotrado, pero vi que lo que hasta entonces me había parecido tal no era un armario empotrado, sino más bien una cavidad negra en la que había un pequeño fogón. Coppelius se acercó y una llama azul salió de él, crepitando. A su alrededor había todo tipo de artefactos extraños. ¡Oh Dios! Cuando mi anciano padre se inclinó sobre el fuego, su aspecto cambió por completo. Un dolor cruel y compulsivo parecía haber convertido sus rasgos dulces y nobles en una fea y repugnante imagen diabólica. Se parecía a Coppelius. Este blandía unas tenazas al rojo vivo y con ellas sacaba de entre un espeso humo masas centelleantes que luego golpeaba afanosamente con el martillo. Me dio la impresión de que por todas partes se veía rostros humanos, pero sin ojos, con una cavidad negra espantosas y profundas en su lugar. «¡Ojos! ¡Venid, ojos! ¡Venid!», exclamó Coppelius, con una voz sorda y atronadora. Presa de un violento terror, lancé un chillido y caí al suelo desde mi escondite. Entonces Coppelius me agarró. «Fierecilla, fierecilla», farfulló entre dientes. Me levantó del suelo y me lanzó sobre el fogón, donde la llama empezó a chamusquearme el pelo.
Ahora sí que tenemos ojos, un hermoso par de ojos de niño, susurraba Coppelius, sacando con los puños de la llama unos guijarros ardientes para echármelos a los ojos. Entonces mi padre levantó las manos suplicante y exclamó: Maestro, maestro, dejaré los ojos a mi Nathaniel, dejáselos. Coppelius soltó una estridente carcajada y gritó: que el joven conserve los ojos y lloriqueando implore lo que ha de hacer en el mundo. Ahora observemos en detalle el mecanismo de las manos y los pies. Y diciendo esto me agarró con tal fuerza que me crujieron las articulaciones y me retorció las manos y los pies, colocándolos en una u otra posición. Hay algo que no cuadra. Está bien como estaba. El viejo sabía lo que se hacía. Estas cosas susurraba y murmuraba Coppelius, mientras alrededor todo se volvía oscuro y sombrío, y un espasmo abrupto me recorría los nervios y los huesos. No sentí nada más. Un aliento dulce y cálido se deslizó sobre mi rostro y me desperté como de un sueño letal. Mi madre estaba inclinada sobre mí. ¿Sigue ahí el hombre de la arena?, balbuceé. No, cariño, hace mucho que se ha marchado. No te hará ningún daño, dijo mi madre, besando y acariciando al hijo predilecto que había vuelto a recuperar. ¿Para qué voy a cansarte, mi queridísimo Lothar? ¿Para qué seguir contando detalles cuando queda un tanto que decir? Basta ya. Me habían descubierto espiando y Coppelius me había maltratado. El miedo y el horror me habían causado unas altísimas fiebres que me tuvieron enfermo varias semanas. ¿Sigue ahí el hombre de la arena?, fueron mis primeras palabras al recuperarme, y la señal de mi curación, de mi salvación. Solo voy a contarte además el momento más horrible de mis años juveniles. Entonces te convencerás de que no es necedad de mis ojos que ahora lo vea todo sin color, sino que en verdad una oscura maldición ha corrido un turbio velo de nube sobre mi vida. Un velo que tal vez solo pueda rasgar al morir. Coppelius no volvió a dejarse ver, dijeron que había abandonado la ciudad. Habría pasado tal vez un año cuando, siguiendo la vieja e invariable costumbre, una noche estábamos sentados alrededor de la mesa redonda. Mi padre estaba muy alegre y contaba muchas cosas regocijantes de los viajes que había hecho en su juventud. Entonces, al dar las 9, oímos chirriar de repente los goznes de la puerta de la casa y unos pasos lentos, pesados como el plomo, atravesaron atronadores el pasillo en dirección a la planta superior. «Es Coppelius», dijo mi madre, palideciendo. «Sí, es Coppelius», repitió mi padre con la voz extenuada y rota. A mi madre se le saltaron las lágrimas. «Pero, padre», exclamó. «¿Es que tiene que ser así? Será la última vez que venga a verme, te lo prometo. Vete con los niños, marchaos a la cama. Buenas noches». Me sentí como si me hubieran puesto encima una losa pesada y fría. Me quedé sin aliento. Mi madre me cogió del brazo al ver que no me movía. «Venga, Nathaniel, vamos». Me dejé llevar y entré en mi cuarto. Tranquilo, acuéstate. Duerme, dijo mi madre al salir, pero yo, atormentado por una inquietud y un miedo indescriptible, no pude pegar ojo. El odioso y repugnante Coppelius estaba delante de mí. Con sus ojos chispeantes y con malignidad se reía de mí, que en vano trataba de liberarme de su imagen. Debía de ser medianoche cuando se oyó un tremendo golpe, como si hubieran disparado un cañón. La casa entera retumbó, se oyeron carreras y susurros por delante de mi puerta, y la puerta de la calle se cerró con estrépito. «¡Es Coppelius!», grité horrorizado, levantándome de un salto. Entonces se oyó un lamento estridente y desconsolado, y me precipité hasta el estudio de mi padre. La puerta estaba abierta y un humo denso me salió al encuentro mientras la criada gritaba: «¡Ay, el señor! Ante el fogón humeante, mi padre yacía muerto en el suelo, con el rostro carbonizado, terriblemente desfigurado. A su alrededor mis hermanos lloraban y gemían. Mi madre estaba inconsciente a su lado. «¡Coppelius, maldito Satán, has matado a mi padre!», grité y perdí el sentido. Cuando 2 días más tarde metieron a mi padre en el ataúd, los rasgos de su rostro habían vuelto a ser suaves y delicados, como lo fueron en vida. En mi alma nació la idea consoladora de que su alianza con el diabólico Coppelius no podía haberlo arrojado a la perdición eterna. La explosión había despertado a los vecinos. El incidente trascendió y llegó hasta las autoridades, que querían exigir responsabilidades a Coppelius, pero este había desaparecido sin dejar rastro.
Si ahora te digo, queridísimo amigo, que aquel vendedor de barómetros era precisamente el maldito Coppelius, no me tomarás a mal que interprete esa hostil aparición como algo que traerá graves desgracias. Iba vestido de otra forma, pero la figura y los rasgos de Coppelius están grabados en mi interior con demasiada profundidad para que fuera posible un error. Por lo que he oído, se hace pasar aquí por un mecánico piamontés y se hace llamar Giuseppe Coppola. Estoy decidida a enfrentarme a él y a vengar la muerte de mi padre, ocurra lo que ocurra. A mi madre no le cuentes nada de la aparición de ese horrible monstruo. Saluda a mi tierna y adorable Clara. Ya le escribiré cuando tenga el ánimo más sereno, que te vaya bien, etcétera, etcétera.